En agosto de 1519, el aventurero español Hernán Cortés se prepara para conducir a sus hombres a los territorios inexplorados de América Central, el México actual. Atraídos por los rumores de un inmenso tesoro, él y su pequeña banda de algunos cientos de conquistadores han venido a conquistar un continente entero para un rey, un país y la Santa Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Debemos agradecerle al Señor por lo que habremos de recibir. Nos verás cosas peores que esta, eso te lo prometo. Ninguno de los nuestros quiso que esto pasara. ¿O sí? Pero somos un ejército, y ningún ejército tolera a los desertores. Velázquez, ¿nos acompañarás? ¿Qué piensas? Muy bien. Libéralos. Da una señal, López. Haz que hunda esos palos.